Buenísimo, pues buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Campus Party por invitarme. Yo soy Enrique Perret, soy director ejecutivo de la US Mexico Foundation y me da mucho gusto estar con ustedes y platicar, creo yo, de uno de los temas más importantes para México, para Latinoamérica, para la región de Norteamérica, ¿no? Eh, este evento se llama Relanzando el Mundo y creo que uno de estos factores tiene mucho que ver con ese relanzamiento, al menos de México. Miren, por muchos años le llamamos competitividad, todos los que nos dedicamos a la promoción económica de nuestro país o de nuestras regiones o de nuestras ciudades o estados, le llamamos por muchos años competitividad a esta capacidad que tiene el país, pues herramientas que tiene el país para atraer y para retener inversión productiva y todo lo que conlleva la inversión productiva, evidentemente derrama de capital, creación de empleo, atracción de nueva tecnología, creación de industrias, etcétera. Pero me parece que ahorita ya no es suficiente y les voy a explicar por qué ya no es suficiente y cuál es la contraparte o a qué le deberíamos estar apostando ahorita. México pues ya al menos por 2 décadas, 25 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio, el primer tratado, porque ahorita entró en vigor el segundo, le dedicamos mucho a traer esta inversión y nos volvimos muy buenos en eso. Atrajimos solamente de Estados Unidos casi 200,000 millones de dólares en plantas productivas de autos, de televisiones, de electrodomésticos, en minería, en aeroespacial, todo lo que tiene que ver con transporte, partes automotrices, eléctrico, electrónico, etcétera, etcétera. Los que viven en México pues ven por todas partes de México, incluido el sur del país, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pues llegó a haber inversión productiva, creación de empleo. Quizá no lo suficiente en el sur, un poco más en el centro y mucho en el norte. Los que hayan ido a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Saltillo en Coahuila, a Monterrey, pues vieron mucho este cambio. Ahora, ¿por qué digo que no es suficiente? Y no es suficiente porque ahora lo que los países compiten es por la atracción de talento. Ya no solamente la atracción de la inversión, sino la atracción de talento. ¿Y qué va embebido en el talento? Lo que va embebido es el know-how, ¿no? No todas las personas sabemos hacer todo, ¿no? Y no podemos aprender de hacer todo. No porque tengamos una computadora y porque tenemos Google o porque tenemos Wikipedia, todos aprendemos a sacar muelas, ¿no? Tenemos que ir al dentista. No todos aprendemos a hacer un iPhone, aunque seguramente está un manual para hacer un iPhone. No lo sabemos hacer y eso es lo que la gente ha acumulado en su cabeza. Para eso es importante traer ese know-how. Por eso es importante la movilidad del talento por todas partes. Cuando pensamos en México, desgraciadamente, hablamos de una población de 125 millones de habitantes y apenas 2 millones, más o menos 2 millones de personas que viven en México no nacieron en México. Y hay que decir, muchos de estos 2 millones es gente que nació en los Estados Unidos, pero que son hijos de padres mexicanos que alguna vez estuvieron en los Estados Unidos, regresaron y sus hijos pues llevan eso. Entonces es muy poco, incluso tomando los 2 millones sobre 125 millones de la población en México, estamos hablando de un 1.6% de la población. Cuando nos comparamos México contra otros países en esta facilidad de atracción de inversión, facilidad en abrir puertas a los migrantes, estamos hasta abajo en la lista. Hay países mucho más atractivos para los migrantes ir hacia allá. Y evidentemente cuando hablamos del grosso de los migrantes, también de refugiados, cuando estamos hablando de todo ese grupo de migrantes, estamos hablando de gente que llega con mucho talento. Gente que ha estudiado maestrías, doctorados y que están listos para desarrollar. Ahora, también hablamos de que los refugiados y gente que llega en su primera generación sin nada, eventualmente echa raíz en los países y eventualmente ellos mismos, sus hijos o sus nietos van a ser los grandes emprendedores del país. Está demostrado que los migrantes por naturaleza crean
generan empleo, generan riqueza, generan empresa. ¿Por qué México no lo hemos podido hacer cuando estamos al lado de la región más próspera del mundo, Estados Unidos y Canadá? Pues en cierta medida tiene que ver con restricciones migratorias. Hay un artículo, el artículo 7 de nuestra ley laboral, escrito en los años 30 del siglo pasado, cuando México decidió expulsar a una comunidad china que vivía en Sonora y en Baja California. Decidimos ponerle una restricción a nuestras empresas mexicanas para la contratación de extranjeros. Hoy, una empresa mexicana o constituida en México no puede contratar a más del 10% de su plantilla laboral de extranjeros. Eso es una restricción brutal. Muy pocos países tienen eso. Hay otras leyes por ahí, quizá algunas mucho más sociales. Llega un extranjero, no puede sacar una tarjeta de cuenta, no puede sacar una cuenta de banco, no puede comprar una casa, no puede rentar un departamento, no se puede contratar en una empresa y es muy difícil que se desarrolle en su lugar. Si nos vamos a nuestra contraparte, Estados Unidos, con quien además tenemos una relación comercial muy grande, pues Estados Unidos ha sido por naturaleza el país de los migrantes, de los inmigrantes. Cuando pensamos en regiones completas como el Bay Area o Silicon Valley, cuando pensamos en ciudades como Miami, Nueva York, cuando pensamos en capitales del desarrollo creativo como Los Ángeles, Seattle, con empresas tan innovadoras como Microsoft, estamos hablando de que hay cientos, miles o millones de inmigrantes que todos los días con su talento agregan valor a la comunidad. Hay muchos datos que nos señalan que el mayor número de emprendedores en Silicon Valley tiene que ver con un inmigrante, ya sea de primera generación, hijo o nieto, incluidos los mexicanos. Y hay que decirlo, los mexicanos son hoy en día quienes más generan, los mexicanos y mexicoamericanos, quienes más generan empresas en México. Es bien importante el talento. Si entendemos esto y entendemos que ahora los países están compitiendo por el mejor talento disponible allá y que el know-how embebido en los cerebros es lo que nos va a llevar a desarrollar nuevas industrias. Y hay algunos ejemplos de lo que ya ha sucedido en México, la propia industria vitivinícola en México, por ejemplo. La industria de la cerveza, pues es traída del exterior y hoy somos los exportadores más grandes de cerveza del mundo. Entonces, vamos a poder capitalizar. Ahora, hay dos cosas que están sucediendo hoy en el mundo y en los Estados Unidos en particular que creo yo debemos de capitalizar. Lo primero es la movilidad del talento que se va a dar en el mundo, pero en particular en los Estados Unidos, a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, muchas empresas han tomado la decisión de ya no regresar físicamente a sus centros de trabajo. ¿Qué conlleva eso? Pues que quizá muchos de los empleados que ya no tienen que ir, imagínense ustedes, a una oficina de Twitter en San Francisco, pues el costo de vida de San Francisco ya lo pueden modificar por un costo de vida distinto. Entonces, esta persona que hoy vive en Silicon Valley, pongamos que es de una generación millennial, en donde más les ha pegado la pandemia, puesto que era una generación que tenía pocos ahorros, que estaba arrancando su vida profesional, que estaban a lo mejor recién casados, que estaban apenas construyendo su casa. Esto les impacta muchísimo en su economía y ahora tienen la posibilidad de decidir si se quieren quedar en San Francisco o si se quieren mover a cualquier otra parte. Se pueden ir a Milwaukee, se pueden ir a Ohio, y ¿por qué no poderse ir a Puerto Vallarta, a San Miguel de Allende, a Los Cabos o a cualquier otra ciudad mexicana que tiene la conectividad, que tiene una calidad de vida grande y que tiene un costo de vida pues mucho más bajo que las ciudades, en este ejemplo como San Francisco, pero podremos hablar de Nueva York, podremos hablar de Dallas, de Houston, de San Antonio, de Austin, de Miami, de Nueva Orleans, de cualquier otra ciudad. Esa posibilidad la va a tener que decidir la persona, el trabajador. Y en México existe una visa, ya es una herramienta, la visa de residente temporal por solvencia económica,
que esta persona, si nos demuestra a nosotros, bueno, si le demuestra al país, al Instituto Nacional de Migración, a la Cancillería mexicana, que tiene la solvencia económica en un país tercero, que gana regularmente cierta cantidad económica, puede recibir una visa de residente temporal hasta por 4 años. Esa es una ventaja espectacular que tenemos. México ya lo ha hecho en el pasado. Ustedes conocen los baby boomers o estos retirados, las famosas second homes que hay tanto en San Miguel de Allende, en Los Cabos, en Ajijic, en muchas otras ciudades, gente tanto de Estados Unidos, de Canadá como de Europa que viene a pasar, pues ya no solamente los 6 meses como turista, sino a vivir, compraron casa, residen en estas ciudades. Evidentemente la derrama económica es muy buena, pero no tan buena como traer a un activo económicamente. Traer una persona de 35, 40 años en la cúspide de su profesión, desarrolladores de software, tecnólogos, creativos, abogados, profesores, psicólogos, científicos, de todo. Hoy esta pandemia nos ha abierto los ojos para poder hacer lo que querramos desde cualquier lugar. La segunda gran oportunidad es que Estados Unidos sí se empieza a cerrar. Hemos visto a la administración Trump mucho más dura y restrictiva hacia la llegada de extranjeros. Uno, primero, ellos creen que cuidando al empleo nacional, pues hemos visto unas tasas de desempleo muy grandes en Estados Unidos en las últimas semanas, y ellos creen que restringiendo a los extranjeros van a poder permitirle primero a los nacionales tener empleo. Las visas H1B, H2B, J1, etcétera, están hoy restringidas. Se cree que 400,000 personas no van a poder llegar a Estados Unidos de aquí a diciembre. ¿Cómo México puede atraer ese talento en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez? Poner centros de innovación ahí y que esta gente le pueda servir, pueda ser empleado de las empresas que ya están en los Estados Unidos. Yo con eso me quedo como reflexión, atracción de talento por un lado, atracción de inversión y continuar en eso. Al final del día es atracción también de tecnología, de innovación, creación de empleo, pero la atracción de talento como un foco para México en los futuros años, y no solo para México, para las ciudades y los estados de México. Las ciudades son las que más van a competir por el talento y por la atracción de capital en el mundo. Antes decíamos mucho, bueno, México tiene que salir a vender. Pues sí, pero también las ciudades lo tienen que hacer, también los estados, también las regiones. El Bajío tiene que salir fuerte, con una unión de los estados a vender el Bajío como región, como lo ha hecho, y perdón que pongo tanto el caso del Bay Area, el Silicon Valley de los Estados Unidos. Atracción de talento, atracción de gente del extranjero. No le tengamos miedo a que lleguen inmigrantes a México, no le tengamos miedo a los refugiados. Algún día van a ser ellos los que van a crear empresas, las empresas del futuro para México, son los principales emprendedores en el mundo. Yo con eso me quedo y con esa reflexión espero que les haya gustado. Saludos a todos. A ver, hay algunas preguntas. ¿Cómo podemos mostrar ideas innovadoras en la agricultura? Podrías enumerar 3 puntos. Muchas gracias y qué increíble keynote. En agricultura, pues hay muchos temas. Mira, México hoy vende le exporta a los Estados Unidos cerca de 25,000 millones de dólares en productos agrícolas, ¿no? Los berries, por ejemplo, han pasado, este año probablemente se van a vender 2,000 millones de dólares en berries de México hacia Estados Unidos. No se diga el aguacate, no se diga el tomate, los peppers, etcétera, etcétera. La agricultura, evidentemente, a veces lo vemos como, pues como una industria del pasado. No tiene absolutamente nada del pasado. La vivimos todos los días en nuestra casa, con nuestros hijos, en la mesa. Es probablemente la comida lo que más nos une como seres humanos. La gastronomía mexicana, no se diga, es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Es espectacular. Entonces, como ideas innovadoras, creo yo que México tiene que avanzar muchísimo en la cadena
de la agricultura. No solamente producir el aguacate entero, sino cómo llegamos hasta el consumidor desde una cadena productiva en México. Antes de venderlo a los Estados Unidos, llamémosle a granel, pues hay muchos otros procesos, el enfriado, el empaquetado, el sellado al vacío, evidentemente toda la cadena de transporte hasta llegar al supermercado para que alguien lo consuma. El principal valor del costo del producto pues está en esa última milla, ¿no? Y ahí creo yo que tenemos que meternos más. Creo yo que nos tenemos que meter más. Hay muchas empresas en México que lo están haciendo de manera muy innovadora. Las famosas cooperativas han funcionado, algunas no, pero en su mayoría en México han funcionado y es una forma de escalar el negocio. Ojalá, Alison, te haya contestado tu pregunta. ¿Crees que la revolución digital acabe con la necesidad de movilidad? No lo creo. O sea, la revolución digital ya llegó, ya está ahí desde hace, pues, vaya, varios años, si no es que ya una década o más. Creo yo todavía que lo que decía un poco en mi keynote, el know-how sigue estando embebido en la gente, en la mente, y además más en las mentes comunitarias. O sea, un grupo de personas en una región específica saben hacer las mejores guitarras como Paracho. Un grupo de personas saben hacer el mejor vino, como en Francia o en España. Un grupo de personas saben hacer los mejores quesos y es un tema que aunque te den la receta y aunque te den el instructivo, ese know-how colectivo es muy difícil de vencer. Por eso creo yo que la gente sigue teniendo que moverse, porque el know-how está en la cabeza. Son formas, son actitudes, no solamente es el instructivo de cómo hacer algo. Si no, pues todos podríamos hacer lo mejor de algo, ¿no? Porque pues, la revolución digital nos trajo toda la información pues en una laptop, en una tablet, ¿no? Yo podría ahorita googlear cómo se hace una guitarra eléctrica. No quiere decir que con eso y con todos los instrumentos la voy a construir. Se necesita mucho más que un instructivo para eso. Como microempresarios, ¿es buena idea buscar talentos en otros países? Definitivamente, o sea, el know-how pues es en todos los sentidos, ¿no? Y cuando digo talento, pues me refiero a la capacidad de alguien de un conocimiento adicional. En México, por ejemplo, el e-commerce ha atraído gente, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Colombia, porque estos países revolucionaron en el e-commerce mucho más avanzados que México. México, vaya, si no ha sido por la pandemia, seguiríamos en números bastante pequeños de e-commerce, ¿no? Entonces, sí hemos logrado traer. E-commerce es un gran ejemplo de un pequeño emprendimiento, una startup que decide pues traer know-how de alguien que ha trabajado en e-commerce en Argentina y que le ayuda mucho a revolucionar esa empresa en particular en México. Lo mismo en temas de marketing, lo mismo en temas de consultoría, lo mismo en temas, vaya, de energía, de renovables, etcétera. Me parece que no podemos ser, no podemos decir que en México existe todo, como también los americanos tampoco pueden decir que todo el conocimiento está aquí. Y esa es la razón por la cual cientos de miles de empresas en Estados Unidos aplican todos los años para traer gente de fuera, con la famosa visa H1B. Dicen, aquí en Estados Unidos no encuentro este talento, lo tengo que traer de la India, lo tengo que traer de China o lo tengo que traer de México. Tenemos que reconocer que no somos todólogos y que no somos capaces de todo. A veces necesitamos de otras culturas. La diversidad es todo, creo yo, en una empresa, en una comunidad, en una escuela, en una universidad. La diversidad ayuda y la diversidad agrega valor. ¿Cómo evolucionará el gobierno y la gobernanza para cuidar a sus talentos y realmente apoyarlos? Mira, yo creo que esa es una preocupación que todos tenemos en los últimos 2 años.
Me parece que ha salido mucha gente del gobierno. Tenemos esta idea en México, en la cultura latinoamericana tenemos la idea de que el servidor público, el funcionario público no debe de ganar bien porque siempre pues tenemos esta idea de la corrupción y de que siempre abusan de los puestos. La realidad es que, bueno, sí, hay quienes abusan, pero hay el 98%, 99%, 99.9% de los funcionarios públicos pues van a trabajar como cualquier otra persona va a trabajar a una empresa y son honestos trabajadores. Y creo que en México nos tenemos que quitar el chip de que por ser funcionario público tenemos que ganar un mal sueldo o tenemos que recortarnos prestaciones. Si queremos atraer el mejor talento al gobierno para que el gobierno sea el mejor servidor público que existe, necesitas traer talento. Y el talento cuesta, hay que decirlo, el talento cuesta, porque muchas veces el talento invirtió en generar ese talento. Estudió, fue a la universidad, fue a la maestría, fue al doctorado, trabajó por muchos años en cierta industria, generó patentes, generó ideas, generó conocimiento, pues ese talento vale y hay que pagar por él. ¿Es buena idea hacer movilidad o cómo puedo encontrar un espacio bien pagado en México? Mira, a ver, yo creo que si tienes un trabajo hoy, si vives en la Ciudad de México y tienes un trabajo y te pagan cierta cantidad y tu empresa hoy te permite ya no tener que vivir en la Ciudad de México, ya no tener que ir a la oficina en la Roma, en Deforma, en la Condesa, donde sea, lo mismo en Monterrey, Guadalajara, y tienes la posibilidad de moverte a una ciudad más pequeña, tener mejor calidad de vida, pagar menos por un departamento, ahorrar más, generar un crédito, etcétera, vaya, yo creo que es una buena idea. Eso mismo se están preguntando muchas gentes que hoy viven, lo decía, en Estados Unidos, pues en Nueva York. Imagínense tanta gente que vivía en Nueva York, que hoy ven a la ciudad de Nueva York con alto riesgo ante una pandemia como la que vivimos, con poca movilidad de espacio. La calidad de vida es muy baja porque la mayoría son departamentos pequeños. Ya no tengo que ir al gran edificio en donde trabajan 1,000 o 2,000 o 5,000 personas, pues puedo vivir ahora en una playa y servir y hacer exactamente lo mismo que hacía de manera remota. Yo creo que sí tenemos que cuestionarnos, evidentemente hacer un presupuesto, hacer un análisis y un balance, pero al final del día lo que lo que la persona quiere es calidad de vida. Y esa calidad de vida te lo da evidentemente un trabajo, una remuneración, pero también el costo de vida de la ciudad. ¿La pandemia va a limitar la migración? Me parece que por un momento sí, me parece que hoy, vaya, evidentemente poca gente está viajando, poca gente está planeando hacia el corto plazo moverse con su familia, hijos, etcétera, a otra ciudad, a otro país. Pero me parece que una vez terminada la pandemia, va a ser un momento de mucha reflexión para mucha gente migrar, ya sea internamente en su país o hacia afuera. Yo he escuchado a mucha gente aquí en los Estados Unidos estarse planteando regresar. Hoy ya lo están haciendo. Mucha gente que hoy vivía en las metrópolis, después de 2 meses de encierro, dijeron, oye, yo me voy al campo, yo me voy a una ciudad más pequeña, regreso a donde vivía con mis padres, regreso a donde está mi familia. Y mucha gente después de estar 2 meses con su familia o en una ciudad más pequeña, dice, oye, ¿y por qué no me quedo aquí? ¿No? ¿Por qué la Ciudad de México, pues teniendo tan cerca ciudades como Cuernavaca, como Valle de Bravo, como, vaya, Acapulco, etcétera, dicen, bueno, pues si llevo 3 meses y he estado trabajando, incluso a veces nos sentimos que estamos trabajando más de lo que trabajábamos antes y lo estoy haciendo bien y estoy siendo productivo desde aquí, ¿por qué no darme esa capacidad a mí como persona, quedarme en un espacio más pequeño? Digo, eh, menos riesgoso, menos tumultuoso, crowded, ¿no? Yo creo que sí, la gente se lo va a replantear. ¿Le conviene a México la inversión extranjera, no solo en lo industrial, en los talentos? Definitivamente, yo creo que, mira, la inversión extranjera directa en México, que ha sido por muchos
por muchos años el mayor ingreso que México ha tenido de capital extranjero. Hoy ya no, hoy son las remesas, pero bueno, estábamos hablando de capitales de 30,000 millones de dólares, grandes plantas armadoras de autos en el Bajío, grandes plantas armadoras de fuselajes para aviones, etcétera. Pues definitivamente eso es bueno para el país. Hay derrama, hay nueva tecnología y hay cientos de miles de empleos. Solamente en el sector automotriz, pues hay cientos de miles de empleos, tanto en las armadoras de autos como en las autopartes. ¿Por qué no invertir en el talento cuando el talento es el que te va a generar las nuevas empresas de servicios, las nuevas empresas tecnológicas, las nuevas empresas de e-commerce? Ese es el talento que necesitamos para que México realmente entre en una nueva clase empresarial, en una nueva clase industrial. Yo les agradezco muchísimo, creo que esas fueron todas las preguntas y bueno, pues esperamos vernos pronto. Un saludo a todos.